Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Un saludo, muy buenas, bienvenidos a un nuevo espacio de Mate y Teología. Con vosotros un servidor, Josué Sánchez, y al otro lado tengo aquí a Raúl Abraham, mi fiel compañero. Aquí está. Buenos días, ¿qué tal todo? Pues aquí estamos para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Como sabéis, estamos desarrollando la escatología bíblica. Llevamos ya 6 programas, este es el 7º programa. Estamos ya, pues, entrando en un tema muy interesante, que es el tema del arrebatamiento, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Pero, bueno, para los que se incorporan por primera vez, me gustaría, pues, hacer un breve resumen de lo que hemos visto en los programas anteriores. Hicimos una introducción a lo que significa escatología bíblica, lo que es la escatología bíblica, que viene a ser el estudio de los tiempos finales. Vimos el tema de la providencia divina, cómo afecta eso a la escatología bíblica, esa doctrina, muy importante para entender todo lo que estamos desarrollando. Y por último, en los 2 últimos programas estuvimos hablando del estado intermedio, que es el periodo de existencia que transita toda persona entre la muerte y la resurrección. ¿Ok? Vimos la diferencia entre los justos, los injustos, y también los justos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Os animamos, si no habéis podido escuchar los programas o verlos, que lo hagáis en nuestra página web, la dejamos aquí abajo, www.radiopaz.es, y en el canal de YouTube tenéis todos los programas. Y repetimos una vez más que podéis hacernos consultas de cualquier tipo en referencia a lo que estamos viendo, por supuesto. Entonces, hoy vamos a estar hablando, como he dicho, del arrebatamiento. También se conoce como rapto. De las dos maneras se le llama. Y, por supuesto, vamos a ir a la Biblia. Raúl, si te parece ya, Sí, para vamos. leer algunos versículos. Si quieres leo algún versículo, ya te introduzco para que tú puedas explicar qué es el arrebatamiento, da un concepto, una definición de lo que es el arrebatamiento. Mira, Sí, Pablo... Sí, te parece primero si te comparto pantalla, si querés, vale. y nos situamos en el gráfico que venimos usando, y ya una vez que nos situemos podés leer en 1 Tesalonicenses 4, que es el verso 17, el que vamos a estar trabajando hoy. Algo habíamos visto en el programa anterior cuando vimos esos que duermen, del versículo 13, pero luego si querés leer el 17 y el 18. Pero vamos primero, si querés, a situarnos. Yo siempre trabajo con, lo dije en los programas anteriores, con Gráfico. gráficos para poder entender un poco mejor el tema de la escatología. Y habíamos hablado de que estábamos hoy aquí, lo que es en el periodo de la gracia, y que no hay ninguna señal del arrebatamiento. Y hoy tenemos que ver la diferencia entre lo que es el arrebatamiento, que es esto de aquí. Para los que están escuchando es una flecha para arriba, después de la dispensación de la gracia, y lo que es la segunda venida, que de esto sí hay señales. De hecho, las copas, las trompetas, los sellos, si vamos para atrás, son señales que va a haber de la segunda venida. Entonces hoy la idea del programa es ver primero el concepto de lo que es arrebatamiento y luego por qué no confundirlo con lo que es la segunda venida. Que a veces la gente se hace una mezcla ahí cuando va a textos y no diferencia si está hablando del arrebatamiento o de la segunda venida. Así que si te parece, dale, léelo. Vale. En 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18. Sí. Bueno, leo a partir del 16. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. Ahí está nuestra palabra. Exactamente. Porque el otro día, fíjate que escuché que esa palabra decían que no aparecía en la Biblia. Bueno, pues aquí está. No, la que no aparece es la palabra rapto. Rapto, exactamente. Claro. Pero Pero ahora vamos a ver sí. que en griego también es rapto. Ahora vamos a poner una definición. Es lo mismo. ¿Sí? Juntamente, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Importante eso. Y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el 18, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Claro, habíamos hablado de eso, ¿no? De que el arrebatamiento no tiene que ser un motivo de temor para la iglesia, sino un motivo de aliento.
de consuelo, Maranata, el Señor viene. Y fíjate que en el verso 16, antes de entrar en lo que es la palabra arrebatamiento, el concepto, fíjate que habla de trompetas, por ejemplo, no es literal. O sea, hace unas semanas atrás escucharon unas trompetas, según me dijeron algunos, no sé en qué parte, escucharon unas trompetas, y daba la casualidad que justo en España el COVID-19 estaba llegando al pico, y más de uno como que se terminaba todo, ¿no? Y no, la trompeta en el Antiguo Testamento se usaba para convocar al pueblo. Moisés hizo fabricar unas trompetas de plata, dependiendo el número de trompetazos, era si congregaba al pueblo para la batalla, para lo que eran las fiestas del tabernáculo. Entonces la idea es que llegará un momento que Dios va a convocar a su pueblo, que en este caso es su iglesia, la novia, y una vez que la haya convocado, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo, que estaremos hablando más adelante de lo que es resurrección, son los primeros que van a resucitar con ese cuerpo glorificado, y luego los que hayamos quedado, dice Pablo, y acá está nuestro tema, no veremos muerte, sino que seremos transformados en el aire, en un abrir y cerrar de ojos también. Es decir, este cuerpo no verá muerte, hoy tenemos que ver esa segunda puerta que Dios puede usar para llevarnos a su presencia, y es que este cuerpo milagrosamente no verá muerte, sino que será transformado, y eso tiene que ser, como bien acabamos de decir, un motivo de aliento para la iglesia y no un motivo de temor, como vamos a estar hablando hoy también de la segunda venida. Tengo acá otro versículo que habla acerca de esto en 1 Corintios 15. Si quieres lo leemos, porque viene a decir un Dale, poco sí, lo que acabas de decir sí, tú. Dice, sí, léelo por favor. sí, 1 Corintios 15, 51 y 52 dice, aquí os digo un misterio, es de nuevo Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, vuelve a hacer Exacto. mención de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Claro, y fíjate que dice que es un misterio, porque como bien analizamos en programas anteriores, en el Antiguo Testamento no había revelación de qué sucedía con el cuerpo después de la muerte. Es un misterio que Pablo revela en el Nuevo Testamento, y que ya Jesús dio evidencia después de esos 3 días que estuvo en un sepulcro, al experimentar la resurrección como primicia de lo que nos va a acontecer a todos los creyentes. Ahora, ¿qué sucede? Te comparto otra vez pantalla. Mira, la palabra arrebatamiento, como bien acabamos de, como bien acabas de leer, solamente aparece aquí, en 1 de Tesalonicenses 4:17, para hablar de la iglesia, o sea, para hablar del arrebatamiento de la iglesia. La palabra en griego es harpazo, que significa robar por la fuerza, arrebatar, raptar. Ahí tenés la palabra rapto, que también, a pesar de que en la Reina Valera no aparece la palabra rapto, pero harpazo se puede traducir también de esa manera, Sí. o así rápidamente, ¿no? Y tenés toda una serie de versículos donde aparece robo, rapto, pero solamente en 1 de Tesalonicenses 4:17 es donde hace referencia a ese encuentro de la novia con el novio, como bien hiciste referencia en el aire. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Nadie va a tener testimonio de la venida de Jesús ese día, ya que el mundo lo que va a ver es que los cristianos no están. Ya está. Es el único testimonio que va a haber. No es como en la segunda venida que vamos a ver ahora, en la cual todo ojo le verá. Entonces, harpazo solamente aquí, en 1 Tesalonicenses 4:17, se usa para hacer referencia a ese traslado secreto, oculto, como dicen algunos, de lo que es la novia del Cordero. Uno lo piensa, creo que hay una película por ahí que se hizo acerca, posiblemente haya más de una, ¿no? Había una que te daba miedo, que era como Sí, Ladrón en la Noche. esa, Yo la vi, esa es la la vi en los años, claro, la vi en los años 80, creo, y en la iglesia era chiquito yo. salía todo el mundo Y directo a ayunar a su casa. había miedo, sí, Y, había temor. y claro, será un poco catastrófico aquí en la Tierra porque imagínate si un cristiano va conduciendo un coche o un piloto de avión que es cristiano. Es que imagínate, yo no sé cómo va a hacer eso, pero Y las deudas que van una a quedar, locura, ¿eh? el agujero Porque económico que va a quedar, hipotecados, todo.
no está más. ¿Quién lo va a pagar? Que Dios te lo pague. Nunca va a ser mejor usada esa frase. ¿No? Claro que sí. Va a ser algo y va a ser un testimonio fuerte Sí. a los que pasen la tribulación, porque se van a preguntar qué tenían en común los que se fueron. Claro. Luego se van a preguntar qué tenemos en común los que nos hemos quedado. Claro. Por supuesto que se van a inventar todo tipo de historias, que Siempre. el cuerpo se desintegró, que no sé, que el COVID-19 terminó de evaporar. Andás a ver cualquier teoría que se va a inventar, pero bueno, aún así, ese va a ser el arrebatamiento, y aclarar que no es que al día siguiente empieza la tribulación. Eso hay que aclararlo. O sea, se produce el arrebatamiento, pero la tribulación comienza con la manifestación del anticristo, Claro. que es el primer sello. Y hasta que el anticristo aparezca en escena, no sabemos, puede aparecer a la hora, después de que la iglesia sea arrebatada, al año, no hay una fecha en cuanto a eso. Ahora, ¿sabés qué? Creo que es importante, al tocar este tema, que el oyente o que el estudiante de la escatología diferencie entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Perdón si soy repetitivo en esto, pero claro, cuando uno va a los textos bíblicos, el texto que vos leíste, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, eso es el arrebatamiento. Sí. Pero si vos lees del capítulo 5, del 1 al 4, eso habla ya de la segunda venida. Claro. O sea, eso ya no habla del Y arrebatamiento. está junto ese párrafo del siguiente, digamos, está ahí todo. Claro. ¿Qué es lo que pasa Exacto. muchas veces en la profecía bíblica? Que a veces parece que está hablando de la misma cosa y son sucesos diferentes, ¿no? La perspectiva profética, etcétera, ¿no? Exacto. Muchas veces el propio autor pasa de un versículo a otro, y a lo mejor entre ese versículo y ese otro hay años. Claro, Es claro. lo que en la profecía se llama el sensus plenior. Una misma profecía con más de un cumplimiento, pero también una misma profecía que podemos ver como de un versículo cambia a otra profecía radicalmente que no tiene nada que ver con la primera. Fíjate, por ejemplo, este texto, Juan 14:3, cuando Jesús alienta a sus discípulos y ellos están turbados porque su maestro se va, y Jesús le dice, vendré otra vez y os tomaré. Sí, Esto es arrebatamiento. claro. Por ejemplo, hay gente que dice, Jesús nunca predicó del arrebatamiento. No usó la palabra arrebatamiento, pero sí habló de una segunda venida, en los cuales él dice, os tomaré otra vez. Y como bien dijimos, tomar, asir, raptar, pueden poner el término que quieran. Este versículo, ¿de qué habla? Este versículo vamos acá, a la flecha para arriba, al arrebatamiento, Sí. donde ya estaremos estudiando también los eventos que se llevarán a cabo, la resurrección de los muertos, la transformación de los justos. Pero por ejemplo Mateo 24:30. Y ya cuando lleguemos a Mateo 24 y 25 vamos a tirar vamos a romper un montón de paradigmas que la gente lee Mateo 24 y 25 y lo aplica a señales de estos tiempos, y son señales del fin, de la segunda venida. Mateo 24:30 dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Esto no es arrebatamiento, esto es segunda venida, esto es aquí. Por eso todo Mateo 24 y 25 son señales que se van a llevar a cabo en los 7 años de tribulación, y no acá. Ahí se encuentra, creo que no sé si en Mateo 24, el famoso versículo, no pasará esta generación hasta que estas cosas, claro, y que a veces da lugar a mala interpretación o a confusión, porque no se encuentra en el contexto correcto. Exacto, o sea, por eso quiero hacer hoy, y debemos hacer, ¿no?, una aclaración a partir de los programas de hoy, que el oyente no confunda lo que es el arrebatamiento, que es inminente, que puede ser en cualquier momento, que no hay señales, con lo que es la segunda venida, que será después de los 7 años de tribulación, donde ya no será algo inminente, sino eminente, que es totalmente diferente a inminente. Inminente tiene que ser en cualquier momento, significa en cualquier momento, eminente, que va a ser algo grandioso, que todo el mundo quedará boca abierta al ver al Señor venir para librar esa batalla de Armagedón, y bueno, todo lo que estaremos hablando. Entonces ahí vemos un ejemplo, ¿no? Juan 14:3, Jesús habló del arrebatamiento, pero en Mateo 24 Jesús habló de las señales de su segunda venida. El 24:3 lo deja claro. Los discípulos le preguntan qué señales hay de tu venida y del fin del siglo. Entonces, en ese fin del siglo no está hablando del arrebatamiento, sino de su segunda venida en gloria.
¿no? Claro. Fíjate, mira, tenés ahí Mateo 24 para que veas un momento cómo a veces, 24 lo busco enseguida, sí. Pero, sí, cómo solemos a veces confundir, ¿no? Mateo 24, verso 14, por ejemplo, vamos a ver. ¿no? Mateo 24, 14. Cómo algunos quieren aplicar este texto hoy Sí, aquí lo y tengo. léelo, porfa. Pero sí. La Reina Valera, ¿no? Mm. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muchos dicen que Cristo no va a venir hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Ese texto no está hablando de este fin, del arrebatamiento. Curioso, El texto está hablando de este fin de acá, de curioso. la segunda venida. Importante eso. Y ya vamos a ver por qué en estos 7 años el Evangelio será predicado en todo el mundo. Hmm. Porque hoy no estamos llegando a todo el mundo. Y si tenemos que esperar llegar a todo el mundo para que Cristo venga, el Señor no viene más. Hay tribus que ni alfabeto tienen. Pero ¿Cómo vamos a llegar nosotros con el Evangelio? alguien nos podría, aunque ya a lo mejor salirme un poco del tema, pero entonces alguno podría concluir, entonces sería injusto. Si el evangelio no llega a todas las naciones, pero Claro, pero ahí está. ¿Y justo en qué sentido? bueno, si no tienes oportunidad de escuchar el evangelio, pero bueno, es que esto da para mucho, ya tocamos un poquito el tema. Sí, pero al final el oyente tiene que entender que el hombre no es condenado por rechazar el Evangelio. El hombre es condenado por ser pecador. Entonces, en la justicia de Dios, Dios condena al hombre por ser pecador, independientemente si el Evangelio le llegó o no. Nosotros somos afortunados que el Evangelio nos llegó, pero hay millones de personas que el Evangelio no llega y ahí está donde Pablo abre su corazón en Romanos 10 y dice, ¿cómo creerán si nadie va y les predica? Pero te puse ese caso de, por ejemplo, el 13, fíjate el versículo 13 de Mateo 24 también. Léelo. Mateo 13:24. No, Mateo 24, 13, Ah, el anterior. el anterior. Sí, Vale, dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. hasta el fin. Bien, es un verso, usamos mucho para hoy, ¿no? Hay que perseverar. Y sí, la Biblia habla de que el creyente debe perseverar. A la hora de la prueba, esa perseverancia debe ser completa, ¿no? Pero dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Te está hablando de lo complicado que va a ser los 7 años de tribulación. Que llegar hasta el fin va a ser un logro. Porque vamos a estar, cuando entremos en los sellos, las trompetas, las copas, ¿quiénes llegaron hasta el fin? Vamos a ver. Las 5 vírgenes prudentes de Mateo 25, que también en Mateo, generalmente se aplica a las vírgenes a la iglesia, Mm. y Mateo 25 ya la iglesia no está. Vamos a estar explicando quiénes son esas Pero 5 vírgenes prudentes y esas 5 vírgenes si insensatas. me permite hacer aquí un Sí, apunte, el hecho de que este versículo no esté en el contexto que lo utilizamos, no significa que no haya que perseverar hasta el fin. exacto. Claro. Exactamente, solamente que este versículo aquí no está hablando de nuestra etapa ahora mismo, ¿no? Sino de la etapa de tribulación, Que digamos. va a ser complicado. Exactamente. Fíjate que dice el de arriba, el versículo 12, el amor de muchos se enfriará, Hmm. porque ya aún el Espíritu Santo, como se fue con la iglesia, seguirá trayendo convicción de pecado en esos 7 años, pero no hará morada como hoy lo hace en la iglesia. Será algo muy parecido al Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo traía convicción de pecado, pero no hacía morada en la persona, sino que eran manifestaciones esporádicas. Hmm. Entonces, va a ser complicado perseverar en esos 7 años de tribulación, y aún el amor de muchos se enfriará, porque el Espíritu Santo no hará la obra que hoy hace con la iglesia. Será algo muy similar a lo que hacía en el Antiguo Testamento. Y de eso ya hablaremos un poco más cuando lleguemos a la Lo que tribulación, pasa es ¿no? que parece, Raúl, que se está refiriendo a estos tiempos porque precisamente eso es lo que estamos viviendo, que el amor de muchos se está enfriando. No te das una idea de lo que se Ahora va a las enfriar. cosas de Sí, más todavía, claro, porque ahora sí, vamos a vivir, bueno, ya lo estamos viviendo, pero la época de la gran apostasía, ¿no? tal cual. Y claro, eso pues comienza también con un enfriamiento de las personas, Sí, así sí. que Y cuando hay personas que esperan el gran mover y avivamiento por delante, la Biblia muestra que lo que está por delante es esto, la apostasía. Que justo el lo mundo contrario. va cada vez a peor, y
y lo que va a haber por delante, ya la Biblia nos lo está mostrando aquí. Ese gran avivamiento, yo siempre digo, bueno, ¿y entonces por qué Jesús dijo, pocos son los que entran por la puerta estrecha? Muchos Mm. los que van a la perdición, ¿no? Que eso no significa Muchos, que no esperemos de que todavía muchas personas sean salvas y tenemos que predicar el Evangelio, pero que la gran realidad es que vamos a vivir un tiempo de apostasía y que, oye, quién sí, sabe, ¿no? Que a lo mejor... sí, y que la iglesia será un remanente, o sea, el Claro, arrebatamiento se va al exactamente, remanente. claro. Lo que Pablo habla en Romanos 11, ¿no? Queda un remanente aún, no solo de Israel, sino de la iglesia. Pero mira, te muestro otro texto donde el autor cambia de un evento a otro en cuestión de versículos. Mira, acá tenés el gráfico que acabamos de ver, Sí, Juan 14:3, arrebatamiento, Mateo 24:30, segunda venida. sí, Dos eventos totalmente diferentes. Ahora, fíjate qué interesante. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. sí, Eso es arrebatamiento, mm, porque nos reunimos con Él en el aire. claro. Ahora, el versículo 2, ahí tenemos arrebatamiento, pero el versículo 2 dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Esto ya no es arrebatamiento, esto es segunda venida. ¿Qué sucede? Cuando nosotros analizamos la carta de los tesalonicenses, había personas que habían falsificado cartas de Pablo y les habían hecho creer que ellos estaban viviendo la tribulación. Y Pablo dice, no, no, que nadie te turbe. Para que la tribulación llegue, primero se tienen que dar estas señales, entre otras, el hombre de apostasía del que va a hablar versículos más abajo, que es el anticristo. Entonces, en que el día del Señor está cerca, dice Pablo, que nadie te engañe, porque primero tiene que haber una serie de señales. Por eso decimos que de la segunda venida sí hay señales, del arrebatamiento no. Entonces, fíjate cómo en el versículo 1 te habla de nuestra reunión con Él, te dice, mira, va a haber un encuentro, pero en cuanto a la segunda venida, que nadie te engañe, que no está cerca. Estará cerca cuando el hombre de pecado se manifieste, como dice unos versículos más abajo, hablando del anticristo. Entonces vemos cómo del versículo 1 al versículo 2, nosotros tenemos dos eventos. Que a veces el post-tribulacionista te va a decir, no, es un mismo evento. Porque ¿cómo va a cambiar de un versículo a otro versículo, de un evento a otro? Mirá, si yo te llevo un rato a la profecía bíblica, que para mí los libros más complicados de estudiar son los profetas, porque uno tiene que ver oráculo por oráculo, a ver qué evento, y a veces salta de un evento a otro, y nosotros hoy tenemos la perspectiva completa. Pero cuando uno analiza el texto, a ver de qué evento exacto está hablando, y te puede cambiar, aún en un mismo versículo, hablarte de más de un evento. Sí, cuando te refieres a oráculo lo digo por quien desconozca esa palabra, significa profecía. Exacto. Exacto. Lo digo Exacto. porque a algunos Los ha profetas, venido Matri a la cabeza, el oráculo. claro, no. O sea, los profetas no se estudian capítulo por capítulo, como a veces, Claro. no, los profetas se estudian oráculo por oráculo, y los capítulos por ahí te ayudan y por ahí no. Entonces, en ese oráculo, en esa profecía, lo que uno tiene que ver es de qué evento está hablando. Y cuando nosotros vamos a arrebatamiento y segunda venida, hay versículos que hablan de arrebatamiento, la iglesia tiene que prestar oído, pero lo que habla de la segunda venida, al final vamos a ver que son textos que se aplica más a lo que es Israel, principalmente, que va a ser el epicentro de todo, y las personas que pasen esos 7 años de tribulación, o estén presentes. Si lo pasan o no, ya es tema aparte. Pues sí. Entonces es muy importante eso, diferenciar el arrebatamiento de la segunda venida, que ya lo hemos enfatizado, pero es que es un tema que da tanto lugar a confusión. Yo, de verdad, muchas veces cuando escucho a muchas personas decir el Señor viene pronto, se creen que viene aquí a la tierra y realmente no, viene a recogernos en los aires, como dice Exacto. en Primera de Tesalonicenses. Eso es lo que va a ocurrir primero, el arrebatamiento, el rapto. Claro, eso da lugar, y bueno, entendemos y creemos que no pasará mucho tiempo, por lo menos esos 7 años que son profetizados, pero no sabemos cuándo empiezan esos 7 años, hasta que venga el Señor. Pueden ser
desde el arrebatamiento hasta la segunda venida, 7 años, o puede ser más. Claro, porque al final lo que hablábamos, lo que marca el inicio de la tribulación es el primer jinete, el blanco, que es el anticristo. Claro, Y que exactamente. tampoco va a ser anticristo, va a ser anticristo a partir de la mitad. Al principio viene en un caballo blanco con un arco y tiene un significado de eso. Se viene a pregonar una aparente paz que el Engañará mundo a va a muchos, necesitar, claro. y que el mundo va a necesitar por todo lo que habrá acontecido, Como un justamente porque la salvador, iglesia fue alguien arrebatada. que arregle las cosas, claro. Pues nos queda poquito tiempo, Raúl. No sé si quieres agregar algo más, porque hay mucho que hablar todavía acerca del arrebatamiento. Hay una doctrina o pensamiento acerca de un traslado parcial, pero yo creo que nos va a dar lugar mejor al siguiente programa porque... Sí, si querés lo introducimos Sí, solamente para que estén vale. atentos. Lo que enseña la teoría del traslado parcial es que un grupo de la iglesia se va y otro grupo se queda. Mm. Y toman como texto base Mateo 25, que 5 vírgenes prudentes se fueron y 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas se quedaron, ¿no? Y vamos a ver primero que eso habla de la segunda venida, no del arrebatamiento. Aún te toman texto de esas 2 mujeres que estaban en un molino, la una fue tomada, la otra fue dejada. Entonces vamos a analizar esos textos dentro de su contexto y llegar a la conclusión de que no habrá ningún traslado parcial. En el arrebatamiento el que es iglesia se va, el que no es iglesia se queda. O sea, no es que va a haber una segunda oportunidad para la iglesia, como algunos dicen. Claro. No hay, el que se va en el arrebatamiento es iglesia. El que se queda en la tribulación tendrá la primera oportunidad de poder arrepentirse y no una segunda, dado que la novia es una, y vamos a estar explicando que el novio no viene a buscarla por partes, sino que el que es de Cristo se va, el que no es de Cristo queda a los 7 años. Entonces tenemos que explicar esos textos de las 2 mujeres que Pero estaban en en un esos 7 molino años, y Raúl, demás. no Sí, hay oportunidad de arrepentimiento. sí, vamos a ver que sí. Por eso, claro. El Espíritu, pero será la primera. No es, claro, ¿a qué me refiero? Que a uno dice, no, la teoría pretribulacionista es falsa porque da lugar a que la iglesia tenga una segunda oportunidad. No hay segunda. El que es iglesia se va en el arrebatamiento. El Exactamente. que no es iglesia se queda y tendrá la oportunidad de arrepentirse. Y va a haber muchísimas conversiones, como vamos a ver, pero ya no serán iglesia. Mm, E irán a las bodas del Cordero como los invitados a claro. la boda. Lo Hay una estaremos diferencia explicando. importante. Exacto, pero no serán la novia Mm. que, que nosotros estamos hablando. Así que lo dejamos, si querés, Y porque hay lo que mucha... es el traslado parcial. Si los oyentes quieren ir leyendo Mateo 24 y 25 y anotar preguntas, que seguramente van a salir. Y vamos a interpretar esos 2 capítulos dentro de su contexto también. Vale, estupendo. Pues lo vamos a dejar aquí ya. Os emplazamos a mañana, viernes, a las 7 de la tarde. Como sabéis, se emite el programa jueves y viernes a las 7 de la tarde a través de la FM 101.2, también a través de la aplicación que podéis descargar en Play Store. Dios mediante, en breve estaremos también en la App Store para que podáis escuchar en el teléfono, aunque directamente si buscáis la página web ahí podéis escuchar perfectamente la radio en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿vale? Y los programas, como hemos dicho, están subidos al canal de YouTube y también en nuestra página web, en el apartado de podcast, tenéis todos los programas, tanto este como el resto de programas que se producen aquí en Radio Paz. Sin más, pues daros un saludo, darte las gracias, Raúl, una vez más por estar ahí A vos, y gracias. nos vemos mañana. Dale, dale. Nos vemos mañana. Chao, Chao. chao.